Eh, para arrancar, quiero complementar un poco lo que estaba contando Gregorio. Y claramente nosotros vemos ese poder judicial. Eso creo que en realidad es un diagnóstico que surge socialmente. Cualquier persona entiende que el poder judicial está aislado o que tiene una dificultad de acceso para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente creo que de los tres poderes es el que menos entiende. Ni siquiera sabe lo que pasa dentro del poder judicial. Tiene una desconexión total. Entonces, evidentemente que tenemos que analizar de dónde viene ese poder judicial, qué raíz trae y cómo podemos entender nuestra nueva realidad. Y en esto, por ahí es importante las visiones que han antecedido este panel. La idea de este gobierno plural, participativo, transparente que proponía Alicia, la visión de una visión de derechos que tiene que ver con lo nuestro, como proponía Edgardo, y esta visión sociológica que proponía Carlos. Todo esto lo tenemos que integrar con la visión de los poderes, o sea, no tiene que estar aislado. La idea es que estamos analizando el sistema y no estamos viendo las cosas de manera separada, y van a ver cómo se replican varias de esos elementos que aporta cada uno de ellos a esto que vamos a plantear. Entonces, retomando, vemos ese poder judicial que, como decía Gregorio, está adecuado a una época determinada. El poder judicial en el fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tiene una lógica que tiende a la protección de determinados intereses emergentes que tiene que ver con una nueva clase social, que es la burguesía, una ampliación de la ciudadanía que se contrapone con un modelo monárquico de poder concentrado, donde en realidad, si nosotros lo vemos en lo dogmático, lo teórico, encontramos de que el Poder Judicial, de hecho, ni siquiera estaba tan definido en el tema de la división de poderes. Era un poder más, o sea, era una función en realidad más que un poder, y en realidad aparece como un mecanismo de protección básicamente de la propiedad privada. Ese es el núcleo central. Obviamente que con el transcurso del tiempo eso se vuelve absolutamente complejo, aumenta la población, aumenta la complejidad de las relaciones, aumenta la tecnología, aumenta de manera abrupta en 200 años. Nosotros tenemos que reconocernos de manera humilde de que esto que estamos hablando tiene 200 años, es bastante reciente y tenemos que entenderlo en ese contexto. Pero tenemos que advertir los cambios que han ido suscitándose socialmente y cómo los trasladamos a un mecanismo de poder como el Poder Judicial. En definitiva, lo que nosotros planteamos es que esas inmunidades, y ese es el eje del análisis, las inmunidades que originariamente se plantearon para el Poder Judicial, tienen sentido de la manera tan rígida y tan intensa que se le dio en el momento de creación del Poder Judicial, porque justamente era un poder muy novedoso, no existía, no estaba definido, de alguna manera el poder ejecutivo y legislativo venían con una base de desarrollo de muchos años que no tenía el Poder Judicial y que era mucho más difícil de poner en pie. O sea, el Estado Nacional Argentino, creo que estuvo bueno el otro día, contaba Jorge Cholvis, cuánto demora el proyecto constituyente, que prácticamente lo lleva hasta bien empezado el siglo XX, en ponerse en marcha la primera constitución en realidad. O sea, que no se agota habiendo sancionado la constitución en el 53, sino que pasa el siglo XX y recién ahí se dan las condiciones para que se ponga en funcionamiento. Y esto fue haciendo de que necesariamente el Poder Judicial se dotara de inmunidades muy fuertes, o sea, fuertísimas inmunidades, de tal manera que en realidad queda en el modelo constitucional como un poder más bien aristocrático, fuera del diseño democrático y republicano de los otros dos poderes, que cada vez tienden a democratizarse más y a meterse más en un modelo republicano, y el Poder Judicial tiende a cristalizarse. Y si uno, de hecho, lo estuvimos estudiando con Gregorio para ver este tema, y en realidad las constituciones provinciales todas dicen lo mismo. O sea, el Poder Judicial lo tratan de la misma manera, tiene el modelo de la Constitución Nacional, no se mueve ni un poquito, y pareciera que con eso se garantiza la independencia y se garantiza la efectividad del Poder Judicial, y con eso no vemos ni el modelo democrático, no vemos mucho menos el acceso a la justicia, ni un montón de problemáticas que están vinculadas con el Poder Judicial y que nos tienen que llamar la atención para trabajarla. Entonces, por empezar, el punto de partida es avanzar hacia el acceso, avanzar hacia la mayor democracia y a un modelo más republicano.
Para eso, lo primero es una cuestión estratégica y de dimensión simbólica, y es que proponemos cambiar el nombre de la Corte como organismo superior. Entonces, en lugar de Suprema Corte de Justicia de Mendoza, como es actualmente, pasar a llamarlo Tribunal Supremo de Justicia y Derechos Humanos, con una visión de democratizarlo y a la vez de adornarlo a la necesidad de un poder judicial que se adecue justamente al impacto que ha tenido en los últimos 20 años la materia de derechos humanos, especialmente con la incorporación de los tratados con jerarquía constitucional. Entonces, ese es el primer punto, que lo planteamos como algo simbólico, pero no es menor. Y vamos a ver también cómo influye en el modo en que nosotros proponemos que tiene que integrarse ese Poder Judicial. En primer lugar, planteamos el tema trasladando un poco el intento de diversidad del espacio, de que tenemos que revisar, y son preguntas que nos hacemos. Yo tengo más bien una respuesta, pero me parece que es interesante tirar la pregunta. ¿Hace falta que los jueces sean abogados? Esa sería una primera pregunta. Por empezar, tal vez eso sí era adecuado en un modelo del siglo XIX, donde obviamente el manejo jurídico estaba muy acotado, muy poca gente que eran justamente los que estudiaban Derecho, y era muy cerrado el circuito. Pero en un modelo como el actual, donde tenemos un sistema donde la mayoría de las prácticas conviven, donde se avanza hacia la interdisciplina, donde lo jurídico no es algo tan estrictamente monopolizado por los abogados, y donde además tenemos mecanismos tecnológicos que hacen que la información jurídica circule rápidamente, y cualquiera hasta pasa habitualmente en el estudio jurídico. Viene un cliente y dice, mirá, tenés que fijarte estas 3 normas que encontré, entonces no necesariamente en principio debería ser abogado. ¿Qué es lo que tendríamos que garantizar? Que tenga conocimientos jurídicos. Con eso sería suficiente, y con eso ampliamos la base de participación en el Poder Judicial de un montón de, por lo menos, profesionales. Miren lo que estoy hablando. No estamos diciendo que la población, que de alguna manera sería interesante ver cómo participa en el Poder Judicial, pero por lo menos que la mayor cantidad de profesionales que representen a la mayor cantidad de disciplinas puedan incorporarse y enriquecer el ejercicio de la judicatura, que en realidad no necesariamente se restringe a una cuestión totalmente jurídica, y que muchas veces en realidad en las facultades tendemos a deformar el conocimiento jurídico antes que mejorarlo y solucionar problemáticas sociales. Entonces, la primera propuesta sería esa, que el juez no necesariamente sea abogado. Por otro lado, nos parece, aparte digamos, en una coyuntura como la actual, la cuestión de género. O sea, no podemos seguir teniendo una corte que sean todos varones. Necesariamente es algo ya ridículo hasta estar discutiéndolo. Lo venimos planteando con anteriores vacantes, pero ahora, con más razón, necesariamente una nueva vacancia en la corte lo que habilitaría es que por lo menos ingrese una mujer. Bueno, traducido a una cuestión constitucional, nosotros proponemos una cláusula de paridad y equidad de género que tienda a lograr una igualdad entre por lo menos los dos géneros, que es un mínimo de diversidad que tiene que tener la Corte. De hecho, esto en realidad refleja lo que ocurre en los tribunales inferiores. Si uno analiza, el 60% más o menos de los cargos que se hacen por concurso los ganan mujeres. Lo cual quiere decir de que la mujer está en condiciones de idoneidad suficiente como para aspirar a tener un cargo, la mitad de los cargos por lo menos en una corte. Sería lo mínimo, y reflejaría un mínimo de diversidad y de visión de género que es indispensable. Si bien por ahí Carlos decía, tiene que ser con una visión de género, está bien, pero necesariamente tiene que haber por lo menos una paridad de género, y para que empecemos a discutir luego, aunque sea desde lo cuantitativo, pasamos a lo cualitativo y vemos cómo desarrollamos una visión de género si es que no existe. Por otro lado, consideramos que es indispensable también que una de las condiciones que existan para que designar a una persona como juez es que tenga antecedentes en materia de derechos humanos, que tenga acreditado compromiso social, participación en organizaciones sociales, políticas, colectivos sociales, de manera tal que logremos una vinculación con la complejidad social y no una cuestión de aislamiento como suele ocurrir con la mayoría de los magistrados. Por otro lado, otra condición que entendemos importante es el tema etario. Consideramos que más de 75 años es un despropósito que una persona pueda estar en un cargo, y necesariamente tiene que darle lugar a nuevas generaciones. Esto que hablábamos de cómo las generaciones van impactando en el derecho constitucional.
en realidad tienen que impactar en todas las instituciones. No podemos hoy en día, con la dinámica social que hay, sostener jueces que por ahí no están en condiciones físicas de soportar una función como esa y necesitamos una dinámica mayor. Otro aporte es el tema de la duración de los mandatos. Consideramos que como cláusula republicana indispensable, los jueces no pueden durar, mientras dure su buena conducta, prácticamente como si fuera un rey. O sea, esa nota aristocrática hay que suspenderla, hay que sacarla de la Constitución, y el juez tiene que durar un periodo. ¿Cuál es la idea? Si eso está puesto para garantizar la independencia, entonces la manera de hacerlo es que ese cargo tenga mayor duración que los cargos políticos, pero no una duración de eternidad, sino que con 9 años consideramos nosotros, para un juez de la Corte o jueces inferiores, que pueda hasta ser elegido nuevamente, revalidado esa elección en la legislatura nuevamente, en el Senado o en la legislatura si fuera unicameral, sería suficiente para que directamente garanticemos que los jueces puedan estar atados a las demandas sociales, adornados, y que tengan que someterse de alguna manera al condicionante democrático como el resto de las autoridades democráticas del sistema que tenemos, y no que sea un privilegio, porque en realidad estos privilegios que originalmente estaban puestos en la función y era para garantizar la independencia del juez, porque tenía una función en realidad social, esa independencia, termine siendo en realidad una inmunidad personal. Entonces nosotros creemos que no tiene que ser una inmunidad personal y la tenemos que sacar como inmunidad personal y que solo quede lo que garantiza la idoneidad funcional. Y con respecto, nos interesaba plantear como disparador también, que Leandro lo planteó más temprano, el tema del régimen salarial, así como lo establecemos para los legisladores, que también los jueces tengan atados sus salarios a una cantidad de salarios docentes iniciales, de tal manera que fortalecemos al sector docente y ese sea el núcleo en realidad de discusión de las políticas públicas y que es el eje central, que creo que todos coincidimos. Entonces, de esa manera vamos fortaleciendo y que la discusión salarial, que es central, o sea, no es una discusión más ni es una discusión menor, sino que muchas veces es lo que define hacia dónde va a ir una política pública. Entonces, en este caso, nosotros plantearlo que el sueldo de los magistrados esté atado al sueldo docente. Y de esa manera vamos a conectar las realidades de esos sectores que consideramos prioritarios, como es un maestro y un juez. Así que un poco esas son las ideas. Y de nuevo, muchísimas gracias.